Buenas a todos, lectores y lectoras. Hoy os traigo un vídeo que será una mezcla entre blog y hablando de un libro muy especial. Se trata de Una habitación propia, de Virginia Woolf. Y dado que acabo de crearme mi rinconcito especial para escribir, grabar vídeos, etc., pensé que sería interesante juntar ambas cosas. Ya me diréis qué os parece y ahora sí, empezamos. El breve pero muy importante libro de Virginia Woolf nos habla de la necesidad de independencia económica de la mujer para dedicarse a la escritura. Pero decir eso solo sería reduccionista. El texto de Woolf nos habla de la época de la escritora, también de épocas anteriores. Nos habla de necesidades, de cambios y de luchas. En este primer capítulo la autora comienza de una forma un tanto caótica. Ya en el inicio de su libro, pero me diréis, le pedimos que nos hablara de las mujeres y la literatura. ¿Qué tiene eso que ver con una habitación propia? Podemos ver que nos lanza de cabeza al libro, como si entráramos en una de sus convenciones un poco tarde y nos hubiéramos perdido el inicio. Nos encontramos visualizando a Virginia caminando por un campus universitario. Había mujeres que ya podían estudiar, pero seguía siendo un privilegio mucho más improbable que para los hombres de entonces. Ya no digamos las mujeres pertenecientes a las clases más humildes. En este capítulo a la autora ni siquiera se le permitía entrar a la biblioteca. Cuando una mujer se acercaba a ella, como un ángel custodio que emergía de su interior, aparecía un caballero que le negaba la entrada, salvo que fuera acompañada de un profesor o con una carta de presentación. Por supuesto, ningún hombre requería de estos requisitos para entrar. Para mí la biblioteca fue un lugar importante durante mi niñez y parte de mi adolescencia. Por aquel entonces no solía comprar muchos libros tan a menudo, pero sí leía mucho. Cuando empecé a ganar mi propio salario supe que quería tener mi propia biblioteca en casa. No necesitaba algo enorme, como si viviera en el palacio de La Bella y la Bestia. Tan solo un rinconcito mío y solo mío donde guardar todas aquellas obras que he ido adquiriendo. Sabemos que el mundo literario no es barato. Si se mantienen e incluso aumentan las ventas de libros, en gran parte se debe a que los lectores sabemos que el placer de la lectura es impagable. Pero siendo realistas, hoy en día ya cuesta pagar uno de esos caros placeres. ¿Podéis imaginar cuánto le podía costar a una mujer en tiempos pasados reunir apenas 2000 libras al año? Virginia se lo preguntaba mientras investigaba para dar sus charlas sobre las mujeres y la literatura. Mientras observaba el retrato de la madre de su amiga sobre la chimenea, quien se había casado con un ministro de la iglesia y había tenido 13 hijos, se preguntó lo distinta que podría haber sido la situación de esa mujer de haber tenido esa renta. La posibilidad de ganarla por sí misma. Se imaginó que la situación con su amiga sería muy distinta, pues parte de esas ganancias las habría podido ceder a su amiga y tal vez ellas dos estarían más cerca de esos ansiados estudios que a su vez les brindarían una vida mejor, con mayores ingresos a su vez, como una bola de nieve. Y a decir verdad, poco importaba preguntarse aquello, pues ni la madre, ni la abuela de su amiga, ni todas las mujeres de épocas anteriores habían podido ganar un dinero propio. Todo lo que tenían era posesión de sus maridos, incluido ellas mismas. Mi estantería la he ordenado más o menos por autores, por nacionalidades e idiomas originales. También me gusta diferenciar entre novelas más actuales y otras más clásicas. No he leído todo lo que veis, pero espero poder hacerlo algún día y poder contemplar mi estantería con el orgullo de conocerla de arriba abajo. ¿Cómo soléis ordenar vosotros vuestros libros? Y este es el resultado. La parte de abajo es más fea porque hay algunos papeles y cosas que he guardado ahí por falta de espacio. Me encanta dejar los marcapáginas estos a mano. Y esta libretita es preciosa, la tengo más para fotos y cosas así porque es que me da pena escribir en ella de lo bonita que es. Y también tengo por aquí unas velitas aromáticas y como no solo de libros vive una, también voy a poner algo de decoración por aquí. Tengo un poco de todo, como vais a poder ver. Y ahora sí, así es como ha quedado todo.
ignorad la escalera, por favor. Trabajar en mis proyectos sin una mesa no es viable, así que ya me veis aquí montándola. Era una mesa que ya tenía, a falta de un par de retoques. No es nada del otro mundo, pero más que suficiente para entregarme mis tareas. Virginia Woolf también tenía una difícil tarea, y es que hablar de las mujeres y la literatura no es nada sencillo. Miles de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por qué había tantas diferencias sociales, económicas y políticas entre hombres y mujeres? ¿Qué consecuencias tenía la pobreza sobre la creación literaria? Con estas dudas y su afán por responderlas, se encaminó a una biblioteca pública, donde afortunadamente sí podía ir, y trató de encontrar allí algo que arrojara luz sobre sus dudas. Y entonces vio algo. Un estudiante joven se sentó en el escritorio junto a ella y se enfrascó en sus propias investigaciones. Y aquí otro duro golpe. Comprendió Virginia que el estudiante que ha aprendido a investigar en Oxbridge conoce sin duda un método para pastorear sus preguntas sin dejarse distraer por nada. Ella carecía de esa capacidad, por lo que se arremolinaban en su mente más y más cuestiones que a duras penas podía plasmar sobre el papel, hasta el punto en que el tema que le rondaba por la cabeza pasó a ser mujeres y pobreza. Virginia nos dice que le llegó una renta vitalicia debido al fallecimiento de su tía, al tiempo que se aprobaba la ley de sufragio universal, y confiesa que el dinero le pareció más importante en aquel momento, puesto que le otorgaba cierta libertad para ejercer el oficio de escribir más allá de mendigar los precarios trabajos que una mujer podía conseguir entonces. Con mi mesa ya lista, a continuación os mostraré algunas cositas que compré online, no todas porque algunas son para la casa en general, y que me vienen muy bien para organizarme. Decía un anciano obispo que era inconcebible que una mujer tuviera el genio de Shakespeare en la época de Shakespeare. Virginia coincidía con él, pero por razones muy dispares. Mientras que el obispo se empecinaba en la incapacidad intelectual y creativa de las mujeres, la autora habla de algo más. Genios como Shakespeare no nacen entre las personas trabajadoras, incultas o serviles. ¿Cómo podían haber nacido entre mujeres que empezaban a trabajar siendo apenas unas niñas, obligadas por sus padres y el poder de las leyes y las costumbres? Sin embargo, de vez en cuando surgía una Emily Bronte entre aquellas mujeres de clase baja o media que brillaban con su luz propia, por lo que de haber genias simplemente acababan silenciadas por el peso de la sociedad y las normas de la época. Probablemente muchos de aquellos escritos firmados por anónimo pertenecían a una mujer a la que no se le permitía plasmar su huella en el mundo. En cualquier caso, Woolf pensaba que cualquier mujer que hubiera nacido con una genialidad comparada a la de Shakespeare habría enloquecido hasta terminar con su vida, o aislada del mundo, o convertida en una bruja a ojos de los demás. Incluso entre las mujeres había muchas que despreciaban la práctica literaria entre su propio género. Dorothy Osborne escribió unas cartas en las que habla del ridículo de Lady Winchelsea, una duquesa de la época, sobre su empeño en escribir libros. Y para colmo, en verso. Toda una muestra de locura para Osborne. Todas las buenas novelas escritas por mujeres de épocas pasadas se compusieron sin que la autora tuviera más experiencia que la vida en el hogar, escritas además en una sala común sin apenas el dinero suficiente para comprarse un par de cuartillas para escribir. A principios del siglo XIX se popularizó una frase claramente masculina que se puede resumir en «el éxito incita al ejercicio y la costumbre propicia el éxito». A esta afirmación, que parece sacada de una cuenta de coaching de Instagram, habría que añadirle algo para que las mujeres entraran en el terreno. No cabe duda de que, cuando una mujer pueda hacer uso de sus extremidades libremente, la veremos dar a la novela la forma que desee, y también idear un nuevo vínculo, para expresar la poesía que lleva dentro. Tenía pensado poner en aquella esquina un sillón o algo para sentarme, pero no hay tanto espacio como quisiera, ya que con la grabación de vídeos pues muevo mucho este foco gigante y podría acabar estorbándome. Así que tuve una idea. De momento la habitación se va a quedar así, iré haciendo retoques aquí y allá, cambiaré la ventana en algún momento, pero de momento me sirve como está para mis proyectos. Y aquí está mi idea, resulta que tengo un sofá esquinero y voy a poner una lámpara de lectura, así que vamos a comprarla mientras seguimos hablando de una habitación propia. Virginia nos cuenta que ya en el año en el que ella está escribiendo su ensayo, la creación literaria de hombres y mujeres está casi a la par. Decide continuar su investigación leyendo un libro titulado La aventura de la vida, la primera obra de una tal Mary Carmichael. Nos cuenta que es complicado que una mujer no termine por volcar en su obra parte de esa diferenciación de la que siempre ha sido víctima, ya sea complaciente, con personajes femeninos y actitudes más proclives a acentuar esa diferenciación social entre sexos, con burla y risa, como si careciera de importancia, o con rabia hacia el género masculino. Woolf nunca convierte sus palabras en una lucha contra los hombres, por mucho que su obra se haya malinterpretado. Habla de acercarse a su posición, de alcanzar la igualdad dentro de los planos sociales y económicos, de la individualidad de la mujer, no solo ser una
apéndice del hombre, hermano, padre o marido. Y algo que descubre al leer la novela de Carmichael es que Chloe, la protagonista, le gusta Olivia, una mujer hablando de que le gusta otra mujer. Tanto si se referirá al plano amoroso como al amistoso, ¿cuántas obras en las que aparecen mujeres no se habla de ellas más que como la madre del protagonista, el interés romántico del protagonista? A Chloe le gusta Olivia y ellas son seres individuales. Tendrán hermanos, tendrán maridos, padres, abuelos, sí, pero también tienen una vida propia y una mente plena. Son mujeres y personas con sus propios sueños, deseos, inquietudes, más allá de permanecer a la sombra de una figura masculina. Mary Carmichael no fue, en palabras de Woolf, un genio, pero démosle otros 100 años, una habitación propia y 500 libros para vivir, y en ese entonces, pensaba la escritora, otra Mary Carmichael escribirá con libertad y lanzará un libro mucho mejor, tal vez incluso se aventure a ser poetisa. Algo que para Woolf era mucho más complicado que escribir prosa. La libertad intelectual depende de cuestiones materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres siempre han sido pobres, no solo en los 2 últimos siglos, sino desde el origen de los tiempos. Las mujeres han gozado de menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres no han tenido ninguna oportunidad de escribir poesía, por eso he puesto tanto énfasis en la cuestión del dinero y la habitación propia. De todos modos, gracias a los esfuerzos de estas mujeres anónimas del pasado, de a quienes me gustaría que supiéramos más cosas, estos males están en vías de repararse. De lo contrario, esta noche no estaríais aquí y vuestra oportunidad de ganar 500 libras al año, aunque me temo que sigue siendo escasa, sería ínfima. Estoy convencida de que si viviéramos otros 100 años, me refiero a la vida colectiva, que es la vida real, no a las vidas separadas que llevamos individualmente, y disponemos de 500 libras al año y una habitación propia, si adquirimos la costumbre de ser libres y tenemos la valentía de escribir exactamente lo que pensamos, si afrontamos el hecho de que no hay brazo al que asirse y de que estamos solas y de que estamos relacionadas con el mundo de la realidad y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres, entonces esa oportunidad se presentará y la poetisa muerta que fue la hermana de Shakespeare recuperará el cuerpo del que tantas veces se ha desprendido. Nacerá extrayendo de su vida, de las vidas de sus predecesoras desconocidas, como hiciera su hermano antes que ella. Que pueda venir a este mundo, sin esa preparación, sin ese esfuerzo por nuestra parte, sin la determinación de que cuando renazca les sea posible vivir y escribir. Pero sostengo que vendrá si trabajamos por ella, y que ese esfuerzo, aun en la pobreza y en el anonimato, bien merecerá la pena.